Una buena idea marca la diferencia. Escuchamos Emprender es clave. La clave me escucha. Bien, y ya estamos de regreso con nuestro Emprender es clave. ¿Quieres conocer el nuevo concepto de limpieza de alfombras? InnovaDry es la solución. Limpieza profunda, restaura las alfombras aplastadas o apiladas y es más rápido que cualquier otro método. InnovaDry, evolución en limpieza. Puedes mandarles un mail a contacto@innovadry.cl. Y como ya les decía al comienzo de nuestro programa, vamos a estar hablando de un libro muy interesante que tiene que ver con el cambio climático, que es un gran tema que hemos estado repasando durante toda esta semana y que vamos a seguir probablemente ahondando de aquí hasta que se realice la COP25. Somos anfitriones en el mes de diciembre. Cambio climático en Chile, ciencia, mitigación y adaptación, de Ediciones UC. Estamos con Andrés Pica, que es director ejecutivo del Centro de Cambio Global UC y coautor de algunos de los capítulos de este libro. ¿Cómo estás? Bienvenido, Andrés. Gracias. A ver, hablemos un poquito de este libro, que es un libro bien interesante, bien grande, además con mucha información, que une, podríamos decir, academia, ciencia, investigación. Cuéntame un poquito más con qué nos encontramos en este. Bueno, este es un libro que empezamos a escribir hace unos 2 años como Centro de Cambio Global y que buscaba un poco generar una consolidación, de cierta manera, de los distintos ámbitos de conocimiento asociados a cambio climático en Chile. Uh-huh. Y bueno, trabajamos en conjunto con múltiples autores, hay 24 autores que contribuyeron a distintos capítulos del libro para generar una visión un poco global que va de estos volúmenes como ciencia, por qué existe el efecto invernadero, cómo circula el aire en la atmósfera y cómo se produce el clima en el mundo y en la zona de Sudamérica y en Chile, y después pasar a los capítulos que son que ver con la mitigación, por qué mitigamos, cómo mitigamos, cómo evolucionarían las emisiones si no hacemos nada, cómo tendríamos que avanzar para lograr reducir nuestras emisiones. Uh-huh. Y por último, usan un volumen que da cuenta con distintos capítulos asociados a la adaptación al cambio climático en los distintos sectores y cómo podemos adaptarnos y cuáles son los impactos del cambio climático esperados para cada uno de estos sectores. Y después un capítulo de cierre un poco más enfocado en las perspectivas éticas y humanas del cambio climático. Es interesante, Andrés, porque uno encuentra como mucha información entregada de distintas maneras, ¿no? Esto como que resume todo, junta todo. Y para los escépticos del cambio climático yo creo que puede ser un buen material de lectura, ¿no? Porque probablemente nos entrega un par de certezas más desde el área ciencia o investigación, más allá de lo que uno podría informar a través de la prensa, etcétera, etcétera. Bueno, efectivamente se hace este trabajo, bueno, en términos de la ciencia hay pocas dudas sobre que exista un cambio climático. La pregunta, son los políticos los que son más reactivos, más escépticos, sí. Hay dudas sobre cuáles son los tipos de impacto en cada sector y de repente ahí nos equivocamos un poco en la ciencia en no saber comunicar bien estas incertidumbres, que es bien distinto discutir si en una zona va a haber un 20% de déficit o un 30% de déficit a que si hay o no un impacto. Entonces, claro, esa incertidumbre asociada a si el impacto es grave o muy grave, de repente se usa para fines perversos y como exacerbándolo. Claro, y hay exacerbaciones también, no sé, del tema del consumo de carne, sin mirar un poco más allá qué pasa con algunas haciendas que hacen un trabajo que es mucho más trazable, ¿no? Claro. Hay mucha gente que está haciendo muchas cosas además aquí en Chile, que también a mí me llama la atención porque yo no sé cómo lo ves tú desde el Centro del Cambio Global y con toda la investigación que ustedes tienen, pero cuando uno tiene una emergencia como la sequía que estamos viviendo en Chile, uno pensaría que más allá del dinero que el Estado puede pasar, que efectivamente es súper necesario, forraje, alimento para los animales, etcétera, crisis, también debería haber una inversión, ¿no es cierto?, en desarrollar estas tecnologías que muchas son creadas acá en Chile y existen. Sí, no, efectivamente, o sea, yo creo que no está todo resuelto en términos de las soluciones, pero hay harto de soluciones que ya están disponibles. La pregunta y el desafío es cómo hacemos para que esas soluciones se implementen en gran escala, porque claro, al final el dilema que tenemos en Chile y que es el mismo en el mundo es que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen sumando y siguen subiendo y nosotros necesitamos que empiecen a bajar. Claro. Entonces, las soluciones en gran medida ya están, por lo menos para los próximos 10 años
de lo que queremos reducir, la tecnología ya está disponible. O la descarbonización, por ejemplo. Claro, y un poco, al final, las energías renovables no convencionales están, los vehículos eléctricos están como tecnología disponible, hay unas barreras aún de costos para ciertos tipos de vehículos, pero ya vehículos que andan muchos kilómetros son rentables, dependiendo el financiamiento que tengan. Entonces, esas soluciones ya están ahí. El desafío viene un poquito después del 2030, cuando tú dices, ya quiero llegar a cero. Porque reducir hay bastantes soluciones. La pregunta es cómo llegamos a cero, y ese desafío es mucho más mayor, porque implica que hay ciertas actividades que es muy difícil llegar a cero, y ahí tienes que ver con qué actividades puedes generar capturas o emisiones negativas. Hay varias industrias que hoy día están llamando la atención, como por ejemplo la industria del hierro, sin ir más lejos, que es una industria fundamental, arquitectura, un montón de cosas, y que es súper contaminante. Más allá de, no sé, de las generadoras eléctricas o lo que uno siempre relaciona con el petróleo, no sé, las mismas grandes potencias como China, que se ha restado bastante esta discusión respecto a las emisiones que generan a nivel mundial. Hay varias industrias que hoy día se les está como volviendo a mirar para ver efectivamente qué cosas se pueden hacer. Claro, o sea, primera emisión en Chile y en el mundo es la generación eléctrica. Eso habría que ponerle el ojo. Sí o sí. Y no es la mayor, o sea, no implica que sea más del 50%, pero aporta un porcentaje relevante en torno al 30%. Segundo lugar viene el transporte, y ahí importante lo que es el transporte, principalmente los autos. Eso es lo que más aporta, y después va a tomar un peso relativo cada vez mayor el transporte aéreo. Eso es lo que es emisiones de energía. Esos son los dos grandes emisores. Después tú tienes todo el consumo para todas las otras industrias de combustibles fósiles. Después tienes demandas para calefacción en términos público, residencial y comercial. Y ya el siguiente nivel viene el aporte asociado a la agroindustria. Claro. Y luego el sector de residuos. Entonces, ese es más o menos el orden a nivel mundial y de prioridades, y el orden a nivel nacional es más o menos el mismo. El problema es que, por ejemplo, si tú vas a las industrias como de materias primas, como el cemento, lo que emiten no asociado a consumo de combustibles, por ejemplo, en la producción del cemento como tal, emite gases de efecto invernadero, y esa emisión es bien difícil de reducir. Si Chile quiere llegar a cero, uno podría decir, bueno, dejemos de producir cemento en Chile. Pero es engañarnos un poco, porque empezamos a importarlo, y ese cemento importado tiene las mismas emisiones. Claro, y tiene además el transporte. Además. Entonces, ahí hay un dilema, pero efectivamente, yo creo que el sector eléctrico vamos a bajar. La pregunta es qué tan rápido bajamos. Y claro, porque eso requiere una inversión que no es menor. No es menor, y también implica un desafío que nadie se quiere quedar sin energía, además. Y sí, pero más allá que no haya energía, porque ese yo creo que la energía va a ser más cara. No es que si tú pagas la central de carbón hoy día, el costo de la energía subiría mucho. Y ese es el gran desafío. Claro. Entonces tú tienes que generar una cierta transición ahí, pero y eso va a pasar más rápido, más lento, pero la gran pregunta es, después de que tú bajas eso a harto, la pregunta es, bueno, ¿y en transporte cómo lo hacemos? Y ahí ya más o menos pensamos que la electromovilidad resuelve varias cosas, pero por ejemplo el transporte aéreo es un tema que aún no tenemos. Ese es un temazo, y te quería preguntar, Andrés, ¿cómo lo ves tú? Porque, no sé, por un lado estamos todo el tiempo hablando de, o por lo menos acá en nuestro programa, calentamiento global, qué es lo que se puede hacer, startups que están haciendo cosas, cambios, etcétera. Pero por otro lado vemos que se incrementa la compra, por ejemplo, online, Alibaba o lo que sea, que vienen productos de Asia, y yo lo sé porque mi hija ha comprado y como que se lo tengo prohibido, pero llegan unas cosas de Singapur un día, otra cosa que viene de Hong Kong otro día, y ahí tú dices, bueno, ¿cuál es la trazabilidad finalmente de esa compra que vale muy barata, $1, pero finalmente está generando un daño que no es menor? Bueno, hay que ver, el transporte marítimo es muy eficiente, sí, en ese sentido, sí. Entonces la emisión asociada al transporte marítimo es muy, muy baja. Pero cada vez que tú a eso le pones un pedazo de transporte terrestre, un pedazo de transporte aéreo, las cosas se ponen bastante más negativas. ¿Y eso es posible trazarlo? Hoy no, y ahí hay un problema un poco de los desafíos que van un poco, por ejemplo, la última parte del libro que se aborda en el tema un poco de la acción ciudadana, claro. Este rol que ha tomado Greta Thunberg de convocar, porque al final de cuentas uno de los grandes desafíos que tenemos hoy como ciudadanos es que podamos mejorar nuestra huella de carbono en términos de transporte, porque podemos elegir cómo transportarnos, y eso es bastante sencillo. La información, si uno la quiere, la encuentra, sí. Y es básicamente transporte público,
Si puedes andar en bicicleta, camínate mejor y evitar vuelos aéreos. Eso son las soluciones. Esa es la conclusión. Y después mejorar, disminuir el consumo de energía en mi casa, que es principalmente la calefacción. Y de ahí ya si puedo tener una dieta vegetariana o vegana es mejor. Y si tengo la posibilidad de reciclar, compostar, mejor aún. Esas son las acciones. Pero el problema es que todas las otras cosas que son indirectas, porque nosotros, el cobre se produce para productos que después nosotros usamos, pero lamentablemente no tenemos esa información. Y eso hay que exigirlo en la práctica, porque necesitamos que el gobierno, las empresas, tomen acciones para darnos la información que nosotros requerimos. O sea, exacto. ¿cuánto es el impacto? Para nuestra toma de decisiones. Efectivamente. Y ahí también hay lo mismo, destacar, Amazon lanzó un anuncio hace poco en que se comprometía a alcanzar la carbono neutralidad en todas sus operaciones. Hay que ver cómo lo implementa. Amazon tiene la gracia de que nace como un negocio con una logística muy bien pensada desde el comienzo. O sea, más allá de... Porque los otros... Estaba yo justo hablando del tema de las bicicletas eléctricas que han tenido que ser retiradas en muchas partes y hoy día se están acabando los subsidios de parte de los accionistas para la movilidad eléctrica privada, ¿no? Que sale muy caro al final del día. Y en mismo San Francisco, en Estados Unidos, donde se hicieron todos los pilotos, ya como que ha habido más bien un cambio a tener mi propia bicicleta o mi propio scooter eléctrico, etcétera. Pero además existe hoy día... una especie como de subsidio, ¿no? Respecto a estas nuevas inversiones. Amazon, la gracia es que partió teniendo bodegas antes de comenzar esta venta, entonces podría, logísticamente hablando, quizás aterrizar de una manera más limpia a los países, ¿no? Claro, ahí tienen el desafío de lo que se llama la última milla, que tiene otros problemas, porque al final usa mucho transporte, bueno, en Chile no opera Amazon, pero tienes el desafío de cómo entrego estos paquetes dentro de la ciudad, y ahí tienes dos opciones, una muy contaminante y una menos contaminante, que una es priorizar, por ejemplo, las motos, rapidez, que si bien en CO2 no son tan malos como un auto, como pueden transportar poco peso, terminan generando harta emisión por ruta, y además son muy contaminantes en lo local, entonces pueden generar problemas de contaminación atmosférica en la ciudad donde están. Y puede ser también alternativamente tomado por una bicicleta, que en ese sentido es bastante más positivo ese impacto. Entonces hay un desafío y ellos están optando por mucha más tecnología, con drones eléctricos. Exactamente, claro. Sí. Oye, André, respecto a si es que lográramos, o yo no sé si ustedes ya han mirado un poquito más a futuro, pero lo mismo que tú dices, ya, ok, de aquí al 2030 el desafío más o menos sabemos cuál es la hoja de ruta que vamos a tener que tener y que ya está bastante trazada, ¿no? Luego los compromisos ya para llegar a las cero emisiones. Van a seguir habiendo desafíos, me imagino, climáticos, más allá de llegar a las cero emisiones. No sé si tienen que ver con el tema de la inmigración, con lo que ya hemos hecho, lo que ya le hemos hecho al planeta. ¿Cómo lo ven ustedes desde los estudios? Bueno, desde el IPCC, que es este panel intergubernamental del cambio climático, que este panel de expertos que trabaja con los mejores científicos del mundo en el ámbito y genera estos documentos de consenso en distintos ámbitos. Ya en los reportes del año pasado nos plantean esta amenaza asociada al cambio climático, y uno de los impactos que pueden generar es que estas presiones en términos de sequías, climas extremos, pueden generar presiones migratorias, claro, lo cual tiene impactos complejos, especialmente porque son muy radicales. De hecho, se habla de la misma crisis de Siria, pudo tener un porcentaje de una causa climática asociada a escasez hídrica. Entonces es un desafío que no es mayor, que no es menor, y que hay que ver cómo nos vamos preparando para eso, y también un poco cómo vamos evitando que tengamos que generar estas crisis de migración climática dentro de nuestros propios territorios. Al final, un poco la misma sequía que estamos viendo ahora genera una presión sobre los agricultores. No van a irse probablemente de Chile, pero probablemente sientan más presión a migrar a la ciudad, viendo desafiar su forma de subsistencia. Entonces, ahí hay que ver cómo se generan estrategias que no solo con inversiones de largo plazo, sino que también de corto plazo, cómo vas generando tú una manera de dar más resiliencia a los sistemas naturales. Oye, y por último, preguntarte un poco respecto a lo que somos nosotros hoy día y lo que representamos hoy día nosotros como país, siendo los anfitriones de la COP25. Hay mucha gente que dice, oye, pero ¿cómo van a contaminar? Toda la gente que viene. Hay gente que también se pone como reactiva a este tipo de situaciones. Finalmente nosotros estamos como marcando una pauta a nivel latinoamericano, también un poquito a los ojos internacionales, poniéndonos además en contra de lo que ha sucedido en Brasil. ¿Cómo estamos parados nosotros como país chiquitito, pero que igual tenemos nuestras tasas de generación de CO2, etcétera, etcétera? ¿Cómo nos ves tú posicionados para ser anfitriones de esta COP? Bueno, Chile es un país ciudadano del mundo. Si tú lo quieres ver, porque cuando uno genera estos
conglomerados de países uno se oculta en el promedio. Pasa piola. Y dice, yo aporto poquito porque yo solito soy poco, pero en la práctica, ciudadano promedio, Chile emite un poquito más que el promedio del mundo. Entonces, somos... Ya tenemos alguna responsabilidad en aquello. Per cápita, somos más responsables que el promedio, no mucho más, pero un poquito más. Entonces, en ese sentido, si uno lo ve por esa métrica, que creo que es más justa, sí, claro, da cuenta que tenemos un nivel de responsabilidad bastante intermedio. Entonces, en ese desafío tenemos una voz bastante representativa, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que haga Chile es un ejemplo en ese sentido. Y por el lado de lo que está pasando hoy en negociaciones internacionales, Chile está por primera vez en un espacio donde va a poder llevar la pauta. O sea, él, como presidente de la COP, él dirige las negociaciones. Entonces, eso nos pone en una posición que es muy importante, relevante, claro, y muy desafiante al mismo tiempo, porque si la COP es un éxito o un fracaso, va a depender no solo de Chile, pero en gran medida de la capacidad de negociar de Chile, no por el acuerdo que vaya a aportar solamente él, sino cómo es un ejemplo para el resto de los países y cómo el resto de los países llega a compromisos más ambiciosos y que den cuenta de los desafíos del cambio climático, porque si bien nosotros tenemos claro cuáles son las soluciones, por ejemplo, para los 10 años, no está claro que se vayan a implementar. Es que eso es lo que te iba a decir, trasciende a los gobiernos, punto tú. Hoy, si Chile hace una actualización de su NDC, eso queda como un compromiso a nivel de Estado, así que se tendría que dar una trazabilidad. Pero ahí es bien importante cómo se generan los programas que permiten llegar a esta meta al 2030 en primer lugar, porque la ambición del 2050 es fundamental. Pero el 2050... la tecnología nos va a ayudar a apalancar, claro. Nos va a ayudar, 2040 en adelante, la tecnología va a ser bien distinta a la que conocemos hoy y probablemente hayan soluciones que sean mejores que las que tenemos hoy para resolver el problema. Y quizás a costos más bajos también. Y probablemente a costos más bajos. El problema es cómo empezamos a bajar nosotros, porque el desafío que nos pone la ciencia dice Chile y el mundo, en realidad más que Chile, el desafío del mundo, el mundo tiene que bajar sus emisiones, llegar a cero al 2050 y llegar habitualmente la mitad al 2030. O sea, necesitamos al 2030 emitir la mitad de lo que emitimos hoy día. Claro. Entonces, bajar el 50%, la tecnología está, pero ¿cómo elegimos qué tecnologías van? Y qué tan rápido vamos en esa ruta? ¿Y cómo nos repartimos esa obligación? Porque una cosa es que el promedio llegue a la mitad. Claro. La pregunta es, ¿Chile va a ir con el promedio también? ¿O Chile va a ir más ambicioso? ¿O Chile va a ser menos ambicioso que ese promedio? Esa es la gran pregunta a resolver. Y después, cuando digamos cuál es ese compromiso, bueno, ¿con qué tecnologías, con qué estrategias logramos cumplir eso? Hay un llamado bien explícito y abierto a las empresas, al empresariado. Incluso ha habido ahí algunos encontrones entre representantes empresariales respecto a la participación, incluso los recursos que están entregando para la organización de la COP. Evidentemente el sector privado tiene mucho que decir, más allá de nosotros como consumidores, que yo creo que tenemos mucho que decir. El Estado también, pero ahí también tienes un tema de empresa que tiene que tener un compromiso y que probablemente tiene que hacer una inversión no menor. Vemos todo lo que pasa con la minería o el mismo Chuquisubte, que claro, ya fue inaugurado, pero finalmente no comienza a operar completamente de aquí a los próximos 10 años, sino que hay que irlo habilitando con una tecnología bien compleja. ¿De qué manera ves tú también que ha reaccionado el sector privado frente a este llamado y a este requerimiento, más allá de las buenas intenciones, sino también como decir, ya, ok, aquí invertimos, porque hay minería privada que sabemos que está haciendo inversión importante en términos de tecnología para poder mejorar desalinización de agua, por ejemplo? ¿Tengo idea? Efectivamente, yo creo que el gobierno ha acertado en ese sentido, que por primera vez yo escucho al empresariado reaccionar frente a estos llamados. Hay un emplazamiento directo. Claro, y que habrán quienes reaccionan más negativamente y más positivamente, pero el hecho de ya que haya una reacción es un paso bastante importante. Nosotros, la discusión de la NDC anterior no tuvo tanto... Yo creo que nunca había habido una reacción tan... Hubo alguna reacción, pero fue más a puertas cerradas, sin tanta choque a través de la prensa. Mucho RC. Claro, y antes menos aún. O sea, yo te puedo decir que de la experiencia de cuando fue el compromiso para Copenhague en el 2009, yo no vi nadie supo que hubo un compromiso de Chile virtualmente, y nadie le importó. Ya esta vez como que las empresas se sienten un poco más aludidas, y eso yo creo que es bueno, porque por mucho que
algunos quieren ser más proactivos, otros quieren ser más reactivos. Incluso los reactivos saben que esto ya es un tema que llegó. Está instalado. Y que es difícil, yo puedo discutir si hago mucho o poco, pero es bien difícil que yo hoy me quiera parar. Conocer, claro. Claro, porque si están todos avanzando en eso y mi competencia está avanzando en eso, ¿hasta cuándo puedo hacer oídos sordos a este tema? Yo creo que en ese sentido el gobierno acertó un gran punto con eso, independiente de qué tan buena, y yo también entiendo la posición de la empresa. Yo creo que la empresa no creo que tengamos grandes reacciones en el corto plazo, pero sí hay un cierto remesón que empieza a plantear las estrategias que van a ser de desarrollo en los próximos años, y eso yo creo que es lo más importante. Ahora, eso en la línea de mitigación, pero también hay que empezar a balancear, y creo que también por primera vez estoy viendo con mucho más fuerza, porque antes, por ejemplo, lo que era adaptación al cambio climático, había muy poca acción por poquitas empresas. Hoy uno lo ve bastante más generalizado, como que el cambio climático ya logró un poco asentarse bastante bien en Chile, más allá de ciertas voces disidentes que quieran enfatizar que no, y que esto es un cuento. La verdad, yo creo que cae un poquito en lo ridículo. Sobre todo para las nuevas generaciones. ¿Dónde la gente puede encontrar más información? ¿El libro o la gente que quiera acceder a poder tener esta información que es tan importante y que además genera un súper buen backup o un respaldo para tener información que es científica, que es de investigación y que está relacionada con el cambio climático? Creo que el libro es un buen compendio. El libro está disponible para que sea comprado con la editorial, que es Ediciones UC, y en las principales librerías del país. Pronto también va a salir la versión para ebook, y también se va a poder comprar en la página de Ediciones UC. Perfecto. Entonces eso es un buen insumo, porque tiene una visión que creo que logra, sin ser, en algunos capítulos es un poquito más complejo que en otros, pero logra partir con una lógica introductoria que es bastante de comprensión general del tema. Sí. Y luego va, si uno quiere curiosear y averiguar un poquito más los temas, ver los aportes relativos. Yo creo que eso se puede bucear bastante en el libro, y yo creo que es un buen insumo como general. También la página del centro tiene hartos, los estudios que hemos hecho como centro en nuestra historia, así que ahí también hay hartas cosas que se pueden encontrar. Y las páginas del Ministerio de Medio Ambiente y otros centros, el CR2. ¿Cuál es la página del centro? Cambio Global UC.cl. Cambio Global UC.cl, entonces para que la gente pueda entrar, y también a través de Ediciones UC para comprar el libro y en las librerías. Está súper interesante, los felicito. Muchas gracias, Andrés Pica, por venir, director ejecutivo del Centro de Cambio Global UC y coautor de algunos capítulos del libro. ¿De cuáles capítulos? Introducción a la mitigación del sector transporte y también escenarios de emisiones y políticas de negociación internacional. Notable. Muchas gracias, Andrés, que te vaya muy bien. Nosotros nos despedimos, nos vamos hasta mañana, que esté muy bien.